Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos a la hora indicada, listos para iniciar el concurso por el collar. Y bueno, pues aquí está el collar, edición especial, 20 aniversario, iniciado. Entonces, vamos a ver quién es la persona que se lo lleva, el afortunado ganador. La verdad es que cuando lo tenga en sus manos, va a ver lo bonito que es este diseño. Entonces, pues bueno, vamos a dar un poco de tiempo para que empiece la gente a llegar y vamos a ver quiénes son los participantes por este bonito collar. Como verán, aquí pueden ver la cara de el casco de los gladiadores, el diseño del collar, es un collar de piel, muy bonito. Y aquí el logo, este logo especial indicativo de los 20 años de aniversario que llevamos en Mastín Napolitano Nizado. Y pues bueno, vamos a checar. Para poder ganarlo, ya saben, aquí mismo van a encontrar en el chat en vivo la opción del super chat. Está en la parte de abajo de Mastín Napolitano en México. Por ahí lo van a poder apreciar. Entonces es su boleto, el boleto de participación. Y pues bueno, vamos a ver quién se lleva el collar. Jorge Luis, mucho gusto y un placer que estén participando. Cristian, Jesús, Jorge, Jordi, Michael. Pues bueno, vamos a empezar a ver quién se lo lleva. Y ante todo, pues muchas gracias por la participación. Y pues bueno, esto es una pequeña retribución, un detalle para las personas de YouTube. Entonces, vamos a ver quién se gana este collar. Saludos, Cristian. Vamos a echarle ganas. Hay que participar por ese collar. Arlet, saludos. La verdad es que el collar es muy bonito, ¿eh? Es muy padre. Cristian, amigo, saludos desde aquí de México. Ya hace falta ir a Puebla. Vamos a visitarlos muy pronto. Esperemos que sí. Vamos a ver con quién se va ese collar. Aquí está. El collar especial. Tardó un poquito por el diseño. Obviamente es un diseño artesanal que tardan en elaborarlo. Y es un poquito complicado por las piezas que contiene, por la forma en que lo van diseñando. Pero bueno, también agradecer a las personas que mostraron interés en el collar y que pues también ya empezaron a realizar sus pedidos. Ya está en marcha, ya está en camino el primer pedido del collar. Y pues bueno, más o menos unos 20 días empiezan a llegar para ser enviados con sus nuevos propietarios. Y que es la edición especial, el primer collar en su tipo, vamos a ver quién se lo gana. Guatemala, perfecto, pues también muchas felicidades, amigo, por esa neta de Ettore. Es un placer que hasta allá esté la sangre. Y bueno, eso es importante que estén por ahí. Entonces, vamos a ver. El collar, 70 centímetros, le queda a un adulto. Y pues bueno, es un collar muy bonito. Pues yo pienso que a lo mejor recortando unos 45, entre 45 y, ¿qué será? 45 y 50 centímetros, a lo mejor lo más chico. Entonces, desde un mastín joven de 6 meses ya lo va a poder lucir. Así que, vamos, participemos con esto. Jorge Luis, pues bueno, un saludo. Vamos a ver, hay que ganar, hay que competir por él. Y ya saben, a donde se tenga que enviar el collar se va a mandar. Entonces, tengan la confianza y pues ahora sí que entre los que están aquí va a salir el afortunado ganador. Vamos a empezar. En un futuro, pues bueno, ya les iré comentando las novedades. Este collar, pues bueno, va
se va a diseñar, ya es un modelo especial, con el logo de Nisado, unos 20 años de aniversario, y pues vienen de 3 modelos más, ¿no? Viene el modelo de Carlo, el modelo de T-Back y el modelo de Ragnar. Entonces, en su momento, pues también se los voy a mostrar, se los voy a enseñar, y pues también en la página de Nisado, en la fanpage, ya está cargado este collar como venta. Entonces, también va a ser padre que la persona que se lo lleve, ya cuando lo tenga, cuando lo reciba, pues nos mande una foto, un pequeño video al canal del collar en sus manos, ¿no? Sería algo genial. Entonces, ya posando con sus mastines o con sus ejemplares, que a final de cuentas es un collar para cualquier raza grande. Incluso pienso que, por ejemplo, le puede quedar a un bulldog adulto, ya también le queda. Y bueno, pero pues se ha de ver maravilloso en un mastín, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin embargo, es para cualquier raza grande. Cualquier raza grande, aquí está el collar. Vamos a ver. Hola, José. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Vamos a checar, esperar hace un poquito de tiempo para ya lanzar y ver quién empieza a llevarse el collar. Amigo Dirceo, con mucho gusto. Vamos a ver. Empiecen a checar, ya en un momento empezamos a ver cómo se van a llevar el collar. Ahí les encargo, recuerden mandar su super chat y vámonos. Yo les deseo suerte a todos los que están participando. Todos los que están participando, la verdad es que les agradezco y es un detalle de Nisado para ustedes. Eso es lo bonito, que el collar llegue y quede con algún ejemplar que lo luzca, que se vea padrísimo. Entonces, pues bueno. Y bueno, mientras hacemos un poquito de tiempo, pues igual también les voy comentando un poquito de cómo fue el inicio en esta raza. Y recuerden, amigos, algo bien importante, manden su super chat. Aquí abajo está al lado de la carita está el signo, manden el super chat. Básicamente es una pequeña aportación. Creo que les cuesta 20 pesos el super chat, o sea, es muy bajo. Un collar para los que no sepan, este diseño vale 4,500 pesos, algo así como en dólares, ¿qué será? Unos 18, unos 250, 300 dólares más o menos, más el envío. Entonces, para los que están aquí en México, pues imagínense, 4,500 pesos, el collar está pesado. El diseño es lo importante, pura piel, muy bonito. La verdad es que la persona que los hace se ha sacado un 10. Es un proyecto que bien vale la pena y que es bien aceptado. Saludo a Felipe en Guadalajara, ya sabe que se le aprecia mucho. Entonces, vámonos. Ya saben quién lo quiere y quién se lo empieza a llevar. Nuestro primer participante, Jesús Ollarvides. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la confianza y la participación. Aquí estamos. Jesús Ollarvides, nuestro primer participante. Y bueno, pues, Jesús, ¿de dónde eres? Me parece que estás me habías comentado. Vamos a ver. Arlet Ramírez, muchas gracias, Arlet. También ya estás participando. Bueno, pues aquí vamos dos. Aquí ya van dos participantes por este hermoso collar. Entonces, échenle ganas, que dentro de los participantes del Superchat se va el modelo. Entonces, es muy, muy, muy fácil y muy accesible. Ahora recuerden que de ahora en adelante vamos a festejar y terminar festejando este año, obviamente por el 20 aniversario de Nisado. Sin embargo, a partir de los años posteriores, ya queda establecido que cada diciembre voy a sortear por el super chat el cachorro. Eso ya va a quedar así como de una pequeña contribución y retribución para las personas, para los amigos, para los seguidores del YouTube. Es algo muy importante porque a final de cuentas pienso yo que es un parteaguas en lo que se refiere a la raza. La raza del mastín napolitano es muy especial y pienso yo que
que podemos realizar eventos y cosas como esta para la difusión. Yo, hasta donde recuerdo, no he visto algún creador, alguna persona que pues realice o los motive para poder llevarse algo, ¿no? Entonces, va a ser el primero en su tipo, al menos en el Mastín Napolitano en México, y veremos qué pasa. Sin embargo, van a seguir los sorteos. Recuerden que el próximo mes, aquí mismo vamos a sortear una cruza de un mastín para ustedes. Entonces, terminamos en diciembre con el cachorro y acabó la celebración. Pero díganme, ¿quién les está dando este hermoso collar? La cruza en el mes de octubre y el cachorro en el mes de diciembre. Bueno, pues ya lo saben, Mastín Napolitano en México, en el criadero Anisado, es el que lo va a hacer. Y pues bueno, estamos ahí. Jorge Luis Basalar, aquí abajo está el superchat, amigo, de volada. Aparece la carita en la parte de abajo, ahí puedes darle superchat. Ya dos personas lograron ver el superchat y lo repetimos. Jesús Ollervides y Arlet Ramírez. Jesús, me gustaría saber de dónde eres, y Arlet también me gustaría saber en dónde estás, en qué ciudad, para pues ir viendo los posibles nuevos dueños de esta belleza. Chéquenle. Nueva Rosita, Coahuila. Ah, perfecto. Ah, ya sé a dónde se irá ese collar. Perfecto. ¿Y Arlet, de dónde eres? Claro que sí. Recuerden que el super chat es el boleto. Entonces, puedes repetir, Arlet, con mucho gusto, y a la hora de hacer el sorteo, yo voy a ir metiendo para que todo sea más fácil, para que sea justo. Ahorita mismo voy a empezar a meter el nombre de los participantes del superchat, los vamos a ir metiendo en una bandejita, en una cajita. Los vamos a cerrar y le voy a pedir a alguno de mis hijos que saque el papelito. Entonces, ahí va a salir el ganador. Entonces, vámonos diseñando. Pásame una pluma y un cuaderno. Vamos a empezar ya a darle forma al sorteo. De una vez vamos a sacar esto para que también no se haga muy grande. Y pues bueno, se me hace que este collar se va muy rápido. Y como les estaba comentando, hace tiempo recuerdo muy bien cuando vi el primer mastín, ya les avisé que bueno, muchas personas ya, un cuaderno, muchas personas ya saben la historia, ¿no? A mí me gustaba mucho el Sharpei, y en algún momento pues tuve Sharpei. Después fui invitado por el doctor Becerril, fui a su casa, fue el primer criadero que yo visité, y en esa ocasión vi un ejemplar que se llamaba Rómulo de la Bahía Verde, un ejemplar negro muy bonito, y pues me gustó mucho. Y fue el doctor Becerril quien me invita, quien me dice que vaya al evento, al lienzo charro. Anteriormente pues ya tenía mastines, pero bueno, no tenía mastines de la calidad que ya estaba viendo. Entonces, oficialmente se puede decir que mi primer evento al que fui y donde vi muchos ejemplares de gran calidad, pues fue precisamente el lienzo charro. Arlet, muchas gracias por tu segundo boleto. Vamos a empezar a anotar. Y pues bueno, conocí a León de los Tradones, un ejemplar que pues todos los conocen, ¿no? Todos los apasionados de la raza que saben del mastín napolitano, de la historia, pues saben lo que fue León de los Tradones para Vincenzo Mana en Italia. Posteriormente se lo trajo Rafa Vázquez y Gabriel García, me parece. No conozco muy bien esa historia, pero llega a México. Un ejemplar que bueno, de donde descienden muchos mastines importantes. Que pues bueno, era impresionante verlo. Asimismo, Hércules de la Grota Churra. En ese momento había un ejemplar de Zamudio, me parece que era Guillermo Zamudio, que era Dargol, venía de Estados Unidos,
Y pues bueno, ya les estoy hablando de tiempos añejos, de tiempos viejos. Pero bueno, desde ese momento estábamos ahí tratando de ver. ¿Me pasas una cajita, por favor? Bueno, pues vamos a empezar a colocar. Aquí está, venga, aquí vamos a poner, el primero es de Arlet Ramírez. Es un boletito, ahorita lo vamos a echar para que todos vean que la transparencia de este sorteo fácil se va a ir muy rápido. El segundo, aquí lo quitamos en el chat. Ok. Nuestro segundo participante, Jesús Ollarvides. De una vez. Jesús Ollarvides. Muy bien. Uno un poquito más. ¿No tienes otro más grande? No es cierto, no creo que sean tantos. Bueno, ahí va. Venga, Jesús, aquí está el boleto. Nos vamos a ir metiendo a la cajita. Como ven, vamos con dos cerraditos, no hay forma de nada. Ahorita vamos a meter el tercero y uno de los niños lo va a sacar. Así de fácil se lo va a llevar. Como verán, digo, no, la única manera, obviamente, para que vayamos dándole forma al sorteo para los eventos futuros que vienen, pues se va a ir una cruza, se va a ir un cachorro. Entonces con esto van a empezar a familiarizarse. Ya lo vieron, es un puesto de boleto, creo que la suma más baja que hay es 20 pesos, entonces relativamente no es nada, o sea, 20 pesos nada más es para darle la formalidad al evento y al sorteo y que puedan participar. Entonces, nuestro tercer participante, estamos con un nuevo boleto para Arlet Ramírez. Arlet, muchas gracias. Con 2 boletos. Está padre. No me has dicho de dónde eres, Arlet. Ah, ya, perdón. De México. Miren, Arlet nos ha ayudado con 2 participaciones. Entonces, está muy bien. Arlet Ramírez. Aquí está, Arlet Ramírez. Vámonos. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Cómo crees, amigo? Hay que echarle ganas, estás representando a Puebla. ¿Qué está pasando? No, hombre, no estés fallando. Vale, vamos. Llevamos 18 minutos de evento. Vamos a cerrar rápido. Ahorita aquí, a los 30 minutos sacamos y vámonos. A los 30 minutos cerramos la participación y sacamos ahorita al ganador de nuestro hermoso collar aniversario. Eduardo, ¿qué tal, Eduardo? Muchas gracias por estar aquí en el chat. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo andan? Esto también es nuevo para mí, la verdad es que desde que inicié incluso en el YouTube, es la primera vez que estoy haciendo un en vivo, y eso porque le estoy tratando de dar la difusión a todo esto. Y es lo primero, o sea, este va a ser el formato para los nuevos concursos. Cristian, aún así, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Sabes que se te aprecia y por allá vamos a andar, es muy padre, entonces, échenle ganas y de verdad que me alegro, me da mucho gusto que participen por el collar. Yo sé, como se los digo, es una pequeña retribución y es un detalle por los 20 años y pues bueno, vengan viendo, vayan checando cómo está. Y pues vayan compartiendo, vayan viendo, vayan checando. Ahí Eduardo
Para Eduardo, sí, bueno, en diciembre yo les voy a dar las noticias, les voy a ir dando que, así como ahorita el collar que se los mostré, les voy a mostrar el cachorro, que es el que van a poderse llevar en el concurso. El próximo mes, también en octubre, a finales, nada más vamos a checar, igual va a ser por entre la última semana. La última semana también voy a mostrar el ejemplar, puede ser indio, puede ser Nasia, van a checar para que lo puedan ver, y ese es el macho del que se pueden llevar la cruz. Ya sabrán, pueden ver, si está aquí en la ciudad, pues va a ser muy fácil, ¿no? O sea, la cruza totalmente gratis. Y si es de algún estado de la República, pues bueno, ahí vamos a checar el envío del semen refrigerado, y pues bueno, ya les iré contando, pero básicamente esa es la forma. Y en diciembre, igual, a finales, lo ideal va a ser que sea el regalo de Año Nuevo, sería genial, o Navidad, una de esas dos fechas, 24 o 31, por lo que representan para los mexicanos esas fechas, y con eso terminamos lo prometido, los 3 concursos, llevándose el semen, llevándose el cachorro, y hoy se va el collar. Estamos a nada, 9 minutos de conocer el ganador. El ganador, échenle ganas, ahorita esto se está yendo súper fácil, con tan solo 3 boletos se va a ir. Tenemos la participación entre Arlet y Jesús. Hasta allá se puede quedar en México o se puede ir a Coahuila, me parece. Entonces, vamos a checarlo. Y Nueva Rosita, Coahuila. Nueva Rosita, Coahuila y México, supongo que es la ciudad o el estado de México. Ahí es donde quedará este collar. En cuanto sepamos quién es el ganador, pues bueno, ya sabremos a qué parte se va, y lo único que les pido es que cuando lo reciban, bueno, me voy a poner yo en contacto con ustedes, pero en cuanto lo reciban, pues nos manden una foto, un pequeño video con el collar. Entonces, sus impresiones, lo chequen, vean. Y pues aquí está, totalmente nuevo. Por ahí en Guatemala me estaban pidiendo que por favor pusiera el collar en alguno de los ejemplares. Sí lo voy a hacer, voy a posar a algunos de los ejemplares, pero no con este. Este está totalmente nuevo y así va a llegar con su nuevo propietario. Entonces, en el nuevo pedido de los collares que llega, para las personas que ya lo realizaron, pues por ahí ya llegan algunos paranizados, se van a quedar aquí, ya los vamos a tener de tiempo completo. Entonces, bueno, Eduardo, aquí abajo está la carita del superchat, al lado de la carita ahí ves el símbolo, ahí aparece superchat, es facilito, ahí rápido le das y ya el mismo YouTube te va a dar los lineamientos para que puedas mandar el boleto. Me parece que te vale 20 pesos el boleto, entonces es muy fácil. Ahorita ya Arlet de México y Jesús de Coahuila ya nos enviaron los 2 boletos. Entre ellos básicamente está 2 de Arlet, 1 de Jesús, y estamos cerquita, vamos a finalizar esto para que se empiece a difundir y empiecen a ver que el sorteo a través del concurso es real, y básicamente no es nada, se están llevando su collar, valor en el mercado 4,500 pesos. Aquí está, chequen la cabeza del gladiador, de los gladiadores, un gran diseño. Y chequen, celebrando 20 años, Nisado. El que aparece aquí es Carlos. Se hizo el diseño, y bueno, es Carlos, todo el mundo lo conocía en México. Ahorita por ahí chequé que hay una nieta en Guatemala, todavía sigue la sangre. Y en papel era Ettore de los Tradones. Entonces, aquí estamos. A 6 minutos vamos a leer un poquito. Aquí dejen su like, Arlet,
Pues sí, exacto, hay que mandar likes, hay que checar, hay que hacerse presentes, que se vaya viendo. Así como ustedes, esta es la primera vez que se realiza un chat en vivo, yo también voy conociendo las funciones y y bueno, esa era la intención, empezar a ver cómo se va a mover. Ya vieron aquí, muy pequeño, pues, básicamente solo es el trámite, pero aquí ya están los 3 boletitos, los 3 papelitos para ganarse el collar. Entonces, ya lo hicieron. Ahorita se suma el nuevo participante que es Eduardo Aguilar. A Eduardo, muchas gracias por participar. Y como les digo, la verdad es que solo es un trámite para que puedan participar. Es una manera más fácil. Ya se estuvo promocionando, estuvo avisando. Y pues ya van a conocer, muchos de los que están entrando aquí están viendo cómo es el proceso. Eduardo, ¿de dónde eres, Eduardo? Me gustaría saber a dónde se puede ir. Tenemos Ciudad de México, tenemos Coahuila, y a Eduardo, ¿de dónde eres? Dime para poder saber en dónde estás. Sí, Eduardo, muchas gracias, justamente estaba comentando. ¿De dónde eres, Eduardo? Aquí vamos mostrando Eduardo Aguilar, el cuarto participante por el collar. Y está fácil, está fácil porque entre 4 personas se va el collar. Miren, también de la Ciudad de México. Tenemos la Ciudad de México, aquí está el cuarto papelito. El cuarto papelito, aquí lo tenemos. Entonces, así de fácil, aquí se aprecian. 4 personas, bueno, son 3 personas y una persona participó doble. Obviamente, pues bueno, buena estrategia, 2 boletitos, lleva un poquito de ventaja. Entonces, tenemos 2 participantes de la Ciudad de México y Coahuila. Entonces, aquí estamos. Vamos a cerrarlo. En 3 minutos cerramos esto. Ya para que también vayan a hacer sus cosas y no les esté quitando el tiempo. Aquí nada más se van a llevar este bonito collar. Este bonito collar sale el día de hoy. Ya está en las redes, estuvo haciéndose publicidad, se estuvo checando y vamos a ver. Eduardo, ¿de qué ejemplares tienes? En caso de llevarte este collar, ¿es mastín napolitano, alguna otra raza grande? Dime, ¿de dónde, a dónde llegaría y qué ejemplar sería el que lo estaría usando? Y de verdad les agradezco que entren, que participen y que vayan conociendo la forma en que se va a llevar esta dinámica para la cruza. La cruza también es muy, muy, muy buena. Mucha gente sabe y conoce la historia de Isadó y que pues de alguna manera también el costo es alto, entonces sería bueno que lo aprovecharan. Entonces vamos a checar. Y pues bueno, como les estaba comentando ya nada más para cerrar, le digo que en aquella ocasión en el lienzo charro, viendo a León de los Stradone, a Hércules de la Grota Azzurra y a Guaglione, me parece que sí, estaba Guaglione ahí, pues eran ejemplares muy, muy llamativos. Posteriormente vi a Cherico Aguilar, su hijo, no era su hijo, pero había otro de los importantes en ese momento con los el tamaño que tenían, las dimensiones, era Cherico, Gigante de Soto, llegaron varios, entonces bueno, fue modificándose la raza y fue cambiando y pues bueno, ya no hay ejemplares de esas dimensiones, pero bueno. Perfecto, Eduardo. Qué padre que tuviste un mastín. Y bueno, pues ahorita el collar, si es una bulldog adulta, le va a quedar perfecto. Como te digo, a lo mejor ya cerrando el collar, puede ser 45, 50 centímetros y sirve para cualquier raza grande. Bueno, ya las dimensiones desde 45 centímetros ya les queda. Entonces va a ser padre que lo modelen con el ejemplar ganador.
Entonces, vamos a ir cerrando esto. Les agradezco por haber participado. La verdad es que simplemente fue un detalle, fue una pequeña retribución por el historial de Nisado. Y pues vamos a empezar a festejar también a las personas, a los seguidores de YouTube, que también es de alguna manera, una buena retribución, ¿no? Entonces, vamos viendo. Benjamín, saludos, muchas gracias. Me alegra que les gusten los ejemplares. Entonces, está muy padre esto. Saludos a Colima. Entonces, vamos checando, vamos a ir cerrando esto. Yo creo que ya es momento de ir sacando al ganador. Vamos viendo. Vamos checando. Es que vamos a ir hablando a la mano santa que venga a sacar este collar. Ven que vamos a que saques, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya están aquí, tenemos 4 boletos. Vamos a checar nada más que no estemos dejando a nadie afuera. Imagínense. Y pues bueno, ahí está. Ok, estamos viendo. Perfecto, vamos a Jesús, Arlet, nuevamente Arlet, Eduardo, perfecto, vamos. No te preocupes, amigo, hay que echarle ganas, hay que checarlo, Dirceu. No sé qué esté pasando, ya tenemos aquí 3 participantes, fáciles, está yendo, se va el collar de volada. No sé qué estará pasando, pero sí lograron entrar 3 personas a la rifa. Entonces, pues, está de lujo, digo, la persona que se lo lleve está padrísimo. Jesús, Joshua, saludos, amigo. Muchas gracias por llegar aquí al concurso. Como les estaba comentando, es un poquito, pues a lo mejor complicado para las personas que no conocen. Yo les soy honesto, también es la primera vez que hago un en vivo. Ya llevo mucho tiempo en YouTube, pero solo subo videos y todo y no conocía la dinámica. Y esta dinámica la hago porque es muy fácil, es la manera más sencilla para poder interactuar con ustedes y que se lleven los premios. Con los 3 sorteos que vamos a hacer este año, pues ya va a quedar establecida la dinámica y año con año vamos a hacerlo de la misma manera, el regalo para ustedes. Para las personas que apenas se unen y van checando y quieren saber cómo es el método, recuerden, solo se manda el superchat. Estamos alargando un poquito con la intención de que, bueno, así como lo comenta el amigo Dirceu, se le está complicando. Entonces, hay que ser un poquito justos con todo. La verdad es que el costo del boleto es algo, ¿cómo les podría decir? Pues nada más para darle la formalidad, ¿no? Para darle la formalidad a esto. Entonces, Mónica, muchas gracias, Mónica. Mónica Contreras, ¿de dónde eres, Mónica? Ya lo tenemos, otra de Sabinas, Coahuila. Sabinas, Coahuila, está duro. Coahuila también está presente en el sorteo. Entonces, ahorita lo vamos a sumar. Y miren, tenemos un amigo, estimado John. Muchas gracias, amigo. No, pues si lo quieres, ya está, no has llegado. Es momento, todavía estamos metiendo los últimos boletos. Se está dando el tiempo para que la gente se empiece a sumar. Arriba Coahuila, tenemos 2 representantes de Coahuila, tenemos 2 representantes de la Ciudad de México y tenemos por ahí amigos de Chile. Claro que llega a Chile, puede llegar hasta donde sea. Joshua, simplemente tienes que mandar un superchat. El superchat está aquí abajo del chat. Ahí te aparece el simbolito y el boleto, la cantidad mínima me parece que son de 20 pesos. Con 20 pesos participas. Puedes mandarlo 1, puedes mandarlo 2 veces, 3 veces, todo. Amigo John, éntrale. Aquí abajo está el superchat. Mete tu boletito. Y no te preocupes, aquí lo único que, en el caso de que se vaya a Chile,
como pretexto, te puedes venir por él. Aquí te recibo toda una semana nuevamente. Entonces, bueno, Mónica es nuestro cuarto participante con el boleto número 5. Porque recuerden que tenemos una participante que mandó 2 superchats. Entonces, ok. Contreras, perfecto. Y le vamos a poner ahí Coahuila. Así de fácil. Vengan, aquí está. Para las personas que no saben cómo está, aquí está el otro participante, muy sencillo, se está metiendo en el papelito. Este es el quinto y va a ser ya sacado. Aquí vamos, chequenlo. Unos boletitos, aquí quiero que vean los 4. Aquí está el número 5. Ahí está. Transparencia ante todo. Entonces aquí anda. John, abajo aquí del chat, amigo, al lado de abajo del chat vas a ver una carita y ahí hay un símbolo de pesos. Déjenme checar, vamos a ver. Dejen ver, para las personas que no saben cómo está esto, les voy a tomar. Aquí medio, a ver si pueden verlo. Voy a ayudar un poquito. Aquí, a ver, ahí está. Aquí está. Ese símbolo de pesos que ustedes ven acá abajo de donde escriben, al lado de la carita, ese es el super chat. Así de fácil. Ahí aprietan y ahí les va guiando y les va diciendo qué tienen que hacer. Entonces, con eso lo mandan. Yo la manera en que me doy cuenta que ustedes mandan su super chat es porque es un chat diferente, es un chat resaltado que me aparece aquí con con un color y sale sobresaltado a los demás, entonces es más fácil que se pueda ver. Entonces, Dirceo, amigo, no hombre, estuve avisando toda la semana, ¿qué pasó? Eras mi gallo, el gallo aquí, no me inventes. Perfecto, miren, tenemos a otro. Pues es John, ya, John, amigo, ¡épale! Muchas gracias. Pues bueno, con la aportación de John y el boleto de John, el sorteo se vuelve internacional, así como lo oyen, un sorteo internacional, porque tenemos un participante de Chile. Entonces, gracias John, gracias amigo. Vamos a ver. John Valenzuela. Aquí está, amigo. Aquí tenemos a John, participante de Chile. Qué gusto, qué gusto. Qué bueno. Ay, amigo, ya te ubico también, claro. Arturo, ¿cómo estás? Saludos, amigo. Aquí está el boleto quiero que vean, el sexto boleto desde Chile, país Chile. Entonces, perfecto. Les estoy dando un poquito más de tiempo para que sepan, para que vean cómo está esto. Arturo, pues ya está, vamos, ya sabes, la manera de participar es muy fácil, ya lo he estado repitiendo, aquí abajo está el super chat, ya le tomé la foto y pues estamos solamente esperando que tengan oportunidad, por lo mismo de que la gente no sabe, se les complica, pero es muy fácil, aquí ya le tomé la foto, aquí está super chat, es ese simbolito de números, y les aparece en el chat que estamos viendo, entonces nada más es de que lo chequen. Mónica, un saludo, Mónica, ya, la rifa ya está, amiga, y ahorita precisamente llevamos a los participantes, tenemos 2 participantes de la Ciudad de México, 2 participantes de Coahuila, y ya nos tenemos 39 minutos, otro, John, nuevamente, amigo, pues muchas gracias, tenemos el otro boleto de John, y lo vamos a cerrar. Y pues bueno, las personas que ya estuvieron al pendiente, estuvieron atentas, pues vamos a darles también la importancia que se merecen todos. Entonces vamos a hacer esto. Como precisamente fue la primera vez que participamos, y eso también fue nuevo para mí,
pues la finalidad es que todos estemos contentos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, John, ese se lo ponemos a nombre de tu hija. Nada más dime el nombre, Antonia, y le vamos a poner de Chile, nada más para ubicarla. Ok, ahí está. Entonces tenemos 40 minutos, 10 minutos ya lo cerramos. Di un poquito de espacio para la gente que llegaba y que estaba preguntando cómo era, pero ya lo cerramos. Vamos a finalizarlo y recuerden, recuerden por favor, aquí está el boleto de Antonia, John. Vamos, ahí está. Bien fácil. Los 6 números. Aquí llevamos 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 boletitos. En 7 boletitos está la parte. El ganador. Vamos a cerrarlo. En 10 minutos lo cerramos. Ya viste cómo es el concurso, amigo Cristian de Puebla. Es muy fácil. La verdad es que, como les digo, es simbólico la aportación del boleto, pero es para darle la formalidad y que conozcan más que nada este premio fue para que conocieran la forma en la que vamos a estar elaborando el concurso y pues bueno, aquí está. Aquí está el collar. Ahorita lo cerramos, pues bueno. Yo desconozco qué es lo que les pide, me imagino que debe haber manera, pero chéquenlo. Hay que irlo. Saludos, Cristian. Vamos a ver, amigo, ahí en Puebla hay que echarle ganas. Amigo Dioseo, ahí en cualquier Oxxo de volada, 20 pesitos, no manches. Te lo pones y de volada aplicaba. Vamos, llevamos 41 minutos de la transmisión, la vamos a cerrar a los 50, estamos a 8 minutos de nada, vamos a empezar. Por ahí checan, vamos a darle ahí un poquito de un reencuentro, ya saben, tenemos 2 participantes de Coahuila, 2 de la Ciudad de México, 2 participantes de Chile y tenemos más, vamos a checar. Y pues bueno, lo único que le pido, ya saben, que cuando lo reciban, por favor, tómense las fotos, chequenlo, ahí compártanlo con nosotros. Este collar, la verdad es que les va a gustar mucho. Cuando lo tengan en sus manos, es un collar bien bonito. Y vamos a checar. Nuestro amigo Tomás, sí, pero ojalá sea, sí que sea una transmisión, una transferencia. Bueno, vamos a ver si mucha suerte al ganador. Se va a cerrar esto ya se está cerrando. Vamos a checar. Sale, aquí está, ya. Acabo de poner el cronómetro para que todo sea legal y ahorita llegando a los 10 minutos lo cerramos. Aquí está la cuenta, ya empezó, ya la parte final, 10 minutos cerramos esto. Entonces, para las personas que están preguntando en qué momento es, listo, aquí está, vamos. Entonces, llegamos a los 10 minutos y cerramos. Entonces, lo tengo aquí al lado, de ahí ya no nos pasamos, ya quedó fijo. Y pues bueno, mucha suerte al ganador. La verdad es que un pequeño detalle de mastín napolitano en México, de Nizador. Espero sea de su agrado. Y no se olviden de ayudar con la promoción, de seguirme. Si les gusta el mastín, pues bueno, en la página de YouTube tenemos pues muchos videos sobre la crianza, videos sobre algunos padecimientos de la raza, algunos consejos, formas de alimentar un mastín. Básicamente es enfocado al mastín napolitano, sin embargo, ahí a través de la experiencia, pues bueno, les paso algunos consejos como cómo quitar cólicos, cómo sondear a los cachorros,
infinidad de cosas. Entonces, pues es aplicable para cualquier persona que esté sacando alguna camada, ¿no? De repente nos agarra un cólico en la noche con los cachorritos, solamente que conozcas alguna clínica que ya la tengas ubicada, porque sí hay clínicas donde nos atienden las 24 horas y bueno, corres, pero sin embargo es desesperante estar en un lugar donde no tienes acceso a esta clínica y te desesperas. Entonces puedes ver los videos para quitar un cólico, puedes ver, te puede ayudar por lo menos a solucionar en el momento o atender el cachorro, porque vaya que sufre. Entonces, vamos viendo quién se cierra. Estamos por cerrar esto y ya tenemos aquí a Iker, que va a ser el afortunado de la mano santa. Él va a sacar el papelito, entonces vamos a checar, vamos a ver. Ustedes vayan diciéndome, a ver, las personas que están atentas aquí, ¿cómo quieren? ¿Quieren sufrir o quieren que de una vez se acabe este martirio y conozcamos al ganador? Vamos a checarlo. ¿Les parece que el ganador sea sacado a la primera o quieren que el ganador, como se hacen los sorteos, sea el número 3? Si es el primero, pues saca el boletito y ya sabemos quién ganó. Y si es el tercero, pues bueno, mencionaremos la persona que no se A ver, aquí ya empezaron a votar. Tenemos uno que dice que a la primera. Bueno, tenemos a Tomás que dice 3 papelitos y el último es el ganador. Entonces, ayúdenme, díganme, porque esto es un consenso mutuo entre ustedes y yo. Estamos ya a casi nada, 3 minutos, estamos a 7 de llegar a los 10 y se cierra. Entonces, ¿qué quieren? Me parece muy bueno el punto de vista de Fugger Akuma. Es como el Fugger, órale, eso se me suena alemán. Bueno, claro, sí tienes razón, eso, todos estarían tranquilos. Arturo, es muchísimo más fácil, amigo. Tienes razón. Ese punto de vista es bueno porque todos tienen la oportunidad de llevarse ese collar. Entonces, dejémoslo así. Vamos a dejar a la primera para que no haya de que el papelito, de que a lo mejor el primero, el segundo se sientan mal porque salieron y no se llevaron nada. Entonces, ni hablar. Vamos a quedar de esa manera. El boleto ganador es el que salga a primera instancia. Ya no le vamos a buscar más, ese va a ganar. John, muchas gracias, amigo. Te vamos a anotar con el nombre de Tamara. Perfecto. Tamara Chile. Tamara de Chile, bueno, del país de Chile. Muchas gracias. Entonces ya tenemos el otro boletito. Estamos nuestro cronómetro nos marca 4:46, 5 minutos de cerrarlo. Venga. Y me parece muy bien lo que comentaron. El primer boleto es el ganador para que todos tengan la misma oportunidad. Aquí están, ahí están los boletitos para que los chequen, los vean. Todos cerrados, se los voy a mostrar. No hay ninguno que sea diferente, todos están igual. Entonces, Iker va a hacer el favor de sacarlo. Aquí está, no se ve nada. Iker va a meter la mano, todos lo van a ver. Y aquí se va el boleto. Excelente, John, muchas gracias. La verdad es que para mí es un orgullo, un placer y te agradezco, amigo, que hayas participado. Esto, al final de cuentas, es algo simbólico y vayan checando, ya pasamos la mitad de los 5 minutos, estamos a 4 de cerrarlo, de que saquen y mencionemos al ganador. Véanlo. Quiero que vean el detalle. Cuando llegó, pienso que valió la espera. Tardó un poquito más por la elaboración, el conseguir el material, todo fue complicado. Sin embargo, aquí está, llegó. Iker es el de la mano santa, entonces aquí estamos. Venga, ven nomás. Un bonito collar. Saluda, John. Un abrazo. Véanlo, chéquenlo.
El collar 70 centímetros, entonces desde los 50 aproximadamente le quedan los ejemplares. Puede ser un ejemplar todo de Burdeos, Mastín Napolitano, fila, no sé, en fin, cualquier raza grande, incluso los cachorros, bueno, no cachorros, razas pequeñas tipo Bulldog, le queda perfecto. Entonces, vamos viendo. Estamos llegando al minuto 7. Minuto 7. Ahorita lo checamos. Vamos viendo. Ok. ¿Qué dice Dirceo? Vamos a ver. Saludos, amigo. Para la otra, aplícate. A la otra, aplícate y vas a ver cómo va a quedar. Aquí mi amigo supongo que es Dirceo, ¿verdad? Sí, claro. Dice, ¿cómo hicieron para pagar? He intentado con débito y crédito y me marca error. Probablemente algo por ahí está haciendo mal, pero es muy fácil. Yo también, digo, estuve preparando, estuve checando, di la opción, entré a algunos en vivos de otras personas que ni me conocían, pero yo lo que intentaba hacer era ver cómo funcionaba y es muy fácil. Entras allá, le das ahí y probablemente te está marcando error por algún número, algo que está mal, pero realmente es fácil. Jorge, pues apúrate, amigo, estamos a 2 minutos de cerrarlo. A 2 minutos de cerrarlo, la forma era muy fácil. Mándate un super chat aquí abajo, anótalo. Vamos a ir viendo, les voy a ir comentando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 participantes. Aquí están 8 boletitos, todos cerrados. Estamos a minuto y medio. Y bueno, vamos a dar ya al 1. Miren nomás, aquí se alcanzan a ver. Y pues también hay que compartir, ¿eh? Esta cajita está muy chiquita. Yo pensé que iba a ocupar un cofre. Pero bueno, para ustedes es mejor. Mírenlos, ahí están. Aquí están los boletitos. Todos igual. Y ya les pregunté, ya vi cómo es el consenso. Entonces, para que todos tengan la oportunidad, el primer boleto que sale es el ganador. Nada de tercero. A mí se me hacía como un poquito más emocionante, pero también pensando en lo que me comentaron, tienen razón. Así que la misma oportunidad para todos, el primer boleto ganador. Ya sabemos hacia dónde va. Helios, claro, pues Helios se hubiese visto bien padre con ese collar. Arturo en Toluca hubiese estado de lujo, amigo. Pero bueno, ya ves, hay que contemplarle, no es mucho, la verdad es que el boletito te cuesta 20 pesos, es nada, y tenemos aquí 8 participantes, entonces vamos a echarle ganas, estamos listos, estamos a la parte final, ya, 9:32, son unos segundos, y pues bueno, vamos a empezar. Les agradezco a todos, ya saben, sigan en las redes sociales, en YouTube, compártanlo. El próximo que viene es la cruza y en diciembre el cachorro. Entonces también va a ser para las personas que estuvieron aquí que de repente se les complicó, pueden estar listos para el próximo sorteo. Entonces vamos, aquí está. Vamos a cerrarlo y lo prometido es deuda, se acaba de cerrar. Acabamos de cerrar sobre los 10 y vamos a conocer el ganador. Vamos a ver quién se lleva el collar y hasta dónde. Entonces, chéquenlo, véanlo bien. Y en este momento vamos a saber quién es el ganador. Entonces, vamos a hacerlo lo mejor posible. Vayan ustedes checando, que vean que no hay mano negra. El boleto cerrado. Vamos a abrir. Quiero que vean, que alcancen a ver los boletitos. Aquí están todos. Chequenlos. Ahí se aprecian bien. Ahí está. Saca un boleto, Iker. Sácalo así. Perfecto. Y muéstralo aquí. Aquí, muéstralo. Chécalo. ¿Quién es el ganador? El ganador es Mónica Elizabeth. Gracias. El ganador es Mónica Lisette García Contreras y se va el collar a Coahuila. Este es el ganador. Mónica Lisette García Contreras se está llevando el collar a Coahuila. Amigos, pues, muchas gracias. La verdad es que ustedes lo vieron. Bien sencillito. Dice que mejor el tercero, pero aquí está, ganador. El ganador es Mónica, no Mónica de nada, al contrario, pues muchas gracias a ti por participar. La verdad es que ustedes lo vieron, fue sencillito,
muy práctico, muy fácil. Y pues bueno, aquí están los otros que la verdad yo les agradezco mucho y quiero que sepan que estos boletitos aquí se quedan y van a participar en la cruza en el concurso de la cruza. Y asimismo van a seguir participando para el sorteo de diciembre del cachorro. Entonces, las personas que participaron tienen aquí sus boletos para el próximo concurso. Yo les agradezco mucho, no se me desanimen, ya saben que estos boletos no están perdidos, estos boletos van por una cruza y van por el cachorro de diciembre, y así va a ser. Obviamente para el próximo año, pues bueno, ahí nada más es un sorteo único en el que en el momento se va a rifar un cachorro cada diciembre. Pero por ahora así funcionamos. Quedan los boletos aquí metidos, nos vamos dentro de un mes por la cruza, y dentro de 2 meses siguen participando por el cachorro. Ya conocen el método, y pues muchas gracias. Aquí está. Mónica, hasta Coahuila. Me voy a poner de acuerdo contigo y mándame el mensaje. Aquí mismo déjame tus datos para que yo me ponga de acuerdo y te haga llegar el collar. Muchas felicidades. Aquí lo tienes. Tu collar se va a Coahuila. Modelo Gladiador, edición especial, 20 años de Nisado, y muchas gracias a todos. Entonces, les agradezco mucho, que estén muy bien, hasta luego. Despídete. John, amigo, un abrazo, saludos a la familia, Eduardo y todos los demás, gracias por participar, y quedo pendiente, aquí están sus boletos para el próximo concurso. Un abrazo y muchas gracias. ¿Ya ves por qué no dices que el tercer voto? Pues bueno, ya quedó. Abrazo, que estén muy bien. Bye. Arturo, un abrazo, cuídate mucho, mucha suerte. Y a todos, saludos, que estén muy bien. Gracias. Bye.